La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presenta La Escuela en Marcha. El boletín informativo radial de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Río Negro. Pascual Mosca, Pascual Mosca, ahora. Somos territorio, quienes somos vida y fundamentalmente quienes somos lucha, compañeras y compañeros. La Escuela en Marcha. La Escuela en Marcha. Hola, aquí comienza un nuevo programa de La Escuela en Marcha. Saludamos a Retro FM 107.9 de Ingeniero Huergo. 96.3 Radio La Super de General Roca, Fisquemenuco. A FM Patagonia 103.5 de Sierra Grande. FM 88.3 Radio La Continua del Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón. A nuestra FM 107.5 de Río Colorado. A FM 1 89.7 de Viedma. Y a través de ellas a todas las radios que semana a semana emiten La Escuela en Marcha y nos permiten llegar con nuestro programa a toda la provincia. Noticias. El Congreso Extraordinario de la UNTER se desarrolló el lunes 18 en Río Colorado con la presencia de las 18 seccionales de toda la provincia. Allí se debatió la propuesta salarial presentada por el gobierno en paritaria del 14 de septiembre pasado, que fue analizada por trabajadores de la educación en asambleas del sindicato en toda la provincia. Escuchamos la palabra de Silvana Inostroza, secretaria general. El pasado lunes se llevó adelante en la seccional Río Colorado el Congreso de la UNTER, que estaba convocado para poder evaluar y definir qué hacíamos respecto de la última propuesta salarial que nos hizo el Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro en la última paritaria, una propuesta salarial que contemplaba un bono de 60.000 pesos a pagar en 2 cuotas de 30.000 pesos durante el mes de septiembre por planilla complementaria y durante el mes de octubre por planilla complementaria también. Por otro lado, esta propuesta contempla una suma de 90.000 pesos que se van a pagar 45.000 pesos con el sueldo del mes de septiembre y 45.000 pesos con el sueldo del mes de octubre. Estas dos cifras se acumulan y quedan en nuestro salario con un compromiso del Ministerio de Educación de ir blanqueando estas cifras para que queden en nuestro salario. Esta fue la propuesta que analizó nuestro Congreso y que definió aceptarla con condicionamientos. Los condicionamientos que nuestro Congreso pone para aceptar esta propuesta salarial tienen que ver con que en la próxima paritaria el Ministerio de Educación presente un plan de blanqueo de esas cifras en nuestro salario y con que ningún docente con el sueldo de noviembre cobre menos que en el mes anterior. Por otro lado, también conocimos que el día 27 de septiembre vamos a cobrar por planilla complementaria la primer cuota del bono de 30.000 pesos. Además de lo salarial, también en el Congreso se dio un amplio debate sobre la situación que atraviesa nuestra obra social, IPROS, cuestión que viene preocupándonos desde hace mucho tiempo y que hemos llevado adelante diferentes acciones a través de nuestra vocal gremial en el IPROS, la compañera Clara Buzo, y definimos también por unanimidad que se lleve adelante próximamente un congreso con el único tema del IPROS para poder analizarlo y poder tomar diferentes medidas frente a esta situación para exigir al gobierno de la provincia que nuestra obra social funcione como corresponde, que nos dé a todas las afiliadas y afiliados la cobertura que corresponde, por la cual aportamos todos los meses y siempre seguimos insistiendo en que la obra social IPROS tiene que ser una obra social de los trabajadores y trabajadoras para las trabajadoras y los trabajadores. La Escuela en Marcha. Jornada institucional para trabajar situaciones de violencia escolar. Este 21 de septiembre se desarrolla una jornada institucional presencial en las instituciones educativas para tratar la creciente ola de situaciones de violencias en el ámbito escolar,
tal como lo requirió UNTER en paritaria en las reuniones de política educativa para el abordaje de situaciones complejas. Reivindicamos las jornadas presenciales como espacio de encuentro donde poder trabajar en conjunto y avanzar en el análisis compartido para establecer acuerdos institucionales en pos de lograr la resolución de situaciones complejas. Consideramos que es fundamental contar con herramientas efectivas para la prevención, intervención y reparación del daño, sin que se afecten derechos fundamentales. La realidad que atraviesan hoy las comunidades educativas en las que las violencias ingresaron en el cotidiano escolar requiere un abordaje integral que no se puede trabajar de manera virtual. Por ese motivo planteamos la exigencia de tener una jornada institucional exclusivamente docente y presencial este 21 de septiembre. La memoria es un puerto de partida. Resulta que ese día a mí no me hacía mucho la picana, porque era con batería, no me hacía mucho, sentía el cosquilleo y todo. Ahora acá vas a sentir, dice, vas a ver. Y le dice a los otros cargándome así, che, prendela directo desde la calle a la máquina, dice. ¿Quién decía esto? Echecolá, el ahí. señor Echecolá. Yo digo, voy a esperar que me saquen a mí porque prefería que me maten y no que me dejen vivo. Por Dios le digo. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Echecolá, yo lo voy a matar. Yo. Así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato y te voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. Lo que acabamos de escuchar es la voz de Jorge Julio López, dando su testimonio que fue clave en el juicio para condenar al represor Miguel Osvaldo Echecolás. Jorge Julio López desaparece por segunda vez el 18 de septiembre del 2006. A 17 años de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, siguen sin profundizarse las líneas centrales de la causa que conducen al entorno de Echecolás, a los policías que López mencionó en su declaración y a un grupo de penitenciarios bonaerenses. A 17 años de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, no hay pistas firmes que permitan saber qué pasó con él. A 17 años de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, la única certeza es que no nos cansaremos de exigir por su aparición. A 17 años de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, seguimos exigiendo justicia. Qué lindas son las mujeres que no hacen drama por nada, princesitas moderadas, a esas sí que se las quiere. 14, 15 y 16 de octubre. 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias. Bariloche, Furilovche 2023. Nos volvemos a encontrar, todas y todes, en la unidad de nuestra diversidad para seguir haciendo historia. 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias. 14, 15 y 16 de octubre, Bariloche, Furilovche 2023. Sistema patriarcal se terminó. Campaña por la libertad de Jessica Bonnefoy. ¿Sabías que por la misma causa que estuvieron con prisión domiciliaria en Furilovche hasta junio, 4 la miel mapuche, está presa en una celda de 1,5 por 2 metros Jessica Bonnefoy? Jessica fue secuestrada por la policía a los golpes y está encerrada en esas condiciones desde el 22 de agosto, en una celda de las llamadas de castigo o buzones, como instrumento de tortura, el máximo encierro dentro del encierro. Transitó una extensa y severa huelga de hambre que no pudo sostener por el vulnerable estado de salud al que la exponen la represión, el aislamiento y la indiferencia.
Pese a las falsas negociaciones con el gobierno, el Estado siguió secuestrando a Lamien por la misma causa, por cierto, excarcelable. Sabemos que la cacería va a seguir, porque el Estado es genocida desde su fundación. Exigimos la libertad de la Namuén Jessica Bonefoy, que caigan todas las causas por recuperaciones territoriales y que cese la persecución al pueblo mapuche. Estás escuchando La Escuela en Marcha, un programa de la Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER. Historia nuestra. Porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esta. Registros de Cultura y la Cofradía presentó el disco Víctor Jara a 50 años, conmemorando los 50 años de su brutal asesinato. Una recopilación de temas de Víctor Jara y del folclore popular chileno. Participan Quilapayún, Carla Giannini, Luis Pastor y Lourdes Guerra, Gabriela Fiore y Leo Bernstein, dúo Malosetti-Goldman, Anaí Mariluán, Ismael Odó, Marita Londra, Fulanas Trío, Mary Murúa y Mono Izarrualde, El Coqui Sosa y Chiqui Ledesma, Marco Di Paolo y Liliana Daunes. Este trabajo de música con memoria se puede descargar libremente de internet. Lo recomendamos. Borrará el surco de tu arrozal, el derecho de vivir en paz. Escuela Rodolfo Walsh. Una de las propuestas que se viene desarrollando con la Escuela de Formación Rodolfo Walsh es que llegó a la zona Belén Torrás, narradora oral escénica, quien viene compartiendo una propuesta de capacitación que se llama Te lo cuento con mi voz, pensando en que la narración puede inspirar varias cosas, pero bueno, para eso estamos en comunicación con Belén, para que nos cuentes, Belén. Te lo cuento con mi voz es una forma de acercar a los docentes, a las docentes, a la narración, y a la narración como una herramienta pedagógica para poder convidar literatura. Y digo la palabra convidar porque justamente es eso, es tratar de hacer llegar a las alumnas, los alumnos, les alumnos, la literatura desde otro lugar, no desde la pulsión ni desde la obligatoriedad, sino tener herramientas para la mediación de la literatura. Muchas veces sucede que la literatura aparece como una obligatoriedad en la escuela y se toma y se vuelve en realidad como una herramienta, casi un requisito y siempre como una alternativa en la cual tiene que arrojar algún resultado el poder leer. Uh-huh. Y que no deja de ser una forma de alejar a quien intenta acercarse a la literatura. Muchas veces los alumnos, las alumnas que no tienen recorridos lectores no tienen un gusto desarrollado por la lectura, pero como decía Jorge Luis Borges, nadie se niega al placer de escuchar una buena historia. Entonces, tomar la palabra, poder contar literatura, es una forma de convidarla y de acercar a otra persona hacia el universo de los libros. Sobre eso trataron estas jornadas de capacitación que tienen que ver con darle al docente herramientas para la mediación de la literatura. Contanos, Belén, primero, ¿qué te movió a vos a generar esta propuesta y qué es lo que va pasando en el espacio formativo cuando se abre este juego, esta posibilidad, estas puertas? Bueno, ¿qué me movió? Al ser docente y trabajar con docentes como asesora pedagógica en una editorial, me sucedía esto, ver que muchos docentes no tenían herramientas a la hora de la mediación. Se sujetaban de una ficha
que había que hacer luego de la lectura, volviéndola utilitaria, y se perdía en ese espacio todo aquello que podía tener con el placer lector, porque la lectura se volvía simplemente en una cosa que había que hacer para después tener un resultado. Y me parecía que era una forma de alejar profundamente de la lectura a futuras lectoras. Y la verdad es que entendí que había muchos espacios de formación, la mayoría de los profesorados no tienen la narración como una materia. Y la verdad es que los docentes y las docentes nos las pasamos contando. Desde que entramos a un aula hasta que nos jubilamos, contamos, mediamos textos, y dotarlos de una herramienta pedagógica como la narración como aliada para la mediación me parecía fundamental. Me di cuenta que más allá de la comprensión lectora había algo en la mediación que estaba fallando, y me di cuenta que no hay formación de mediadores y de mediadoras. Y entonces empecé a trabajar en ese espacio que me parece fundamental para poder convidar la literatura. También queríamos aprovechar para hablar de otra propuesta que ya es una puesta en escena de la narración oral y el teatro, que se llama Los hilos de la memoria, y que, leyendo un poco de este trabajo, propone contribuir a detener el trabajo cotidiano y corrosivo del olvido. Si lo pensamos así, el olvido trabaja cotidianamente. Entonces la memoria tiene que hacer lo mismo. Tenemos una forma de vivir que constantemente atenta contra la memoria. Todo está preparado para el olvido. Y para poder mantener viva la memoria, para poder entender que los pueblos que no pueden recordar lo que les ha sucedido están condenados a repetir la historia, es importante entender que la memoria tiene que estar activa, comprender que aquellas cosas que nos han pasado terribles no tienen que volver a pasarnos. Y la única forma de que no vuelvan a pasarnos es recordando. Y como hay un montón de generaciones que no han vivido el horror, no han atravesado el horror, que hemos atravesado algunos que tenemos más de 45, 50 años, es importante contarles a las adolescencias, a las juventudes, que el horror ha existido, contarlo de una forma poética a través de la literatura, y bueno, contar memoria me parece fundamental. Bueno, entonces vas a estar también presentando esta obra. Voy a estar presentando esta obra, que es una propuesta que tiene que ver con un montón de autoras argentinas que han trabajado sobre identidades restituidas, sobre casos reales de identidades restituidas, y yo he trabajado sobre estos textos para llevarlos a la oralidad, para llevarlos a hacer una apuesta estética, épica, bella, para poder contar el horror de manera poética y tener esta posibilidad para que las docentes y los docentes puedan asistir a esta preciosa obra que hago hace muchísimos años y que ha coleccionado varios premios. Me parece fundamental. ¿Dónde voy a andar con la obra? El 23 de este mes voy a estar en la Universidad del Comahue, en el aula magna, haciéndola a las 20 horas. Y el 25 voy a estar en Gremenunter, haciéndola allí por la noche. Así que en cualquiera de los dos lugares la entrada es libre y gratuita, abierta, para que puedan venir a disfrutar y escuchar memoria. Muchas gracias, Belén. Suena también a una obra urgente en estos tiempos. Totalmente. Es una obra necesaria en estos tiempos, fundamentalmente para esto, para entender dónde no tenemos que volver a ir. Página web unter.org.ar. Correo electrónico laescuelaenmarcha@unter.org.ar. Nuestras redes sociales
UNTER Central en Facebook, Twitter e Instagram. Experiencias. 21 de septiembre, Día de los Estudiantes. Aquí un fragmento de una producción realizada por estudiantes que participan del proyecto Radio Maple en Lago Puelo, comarca andina. Fue grabado en un encuentro en el marco del paro docente en Chubut. Desde Radio Maple, las voces de los estudiantes. Hola, estamos de Radio Maple, me llamo Sebastián, eso. Hola, estamos de Radio Maple, soy Ingrid y un gusto. Bueno, soy Antígona, estamos en Radio Maple, en la radio de una escuela de arte que es la 788, en Paraje Entre Ríos, así que es la mejor radio. Hola, mi nombre es Lucila y para mí Radio Maple es una comunidad donde nos juntamos a charlar sobre los temas que están sucediendo en nuestras vidas normalmente. Hola, mi nombre es Selene, me gusta que me digan Cele. Y la escuela, la 788, es un espacio para aprender el arte, el teatro y lo visual. Y Radio Maple es muy bueno. Venga. Hola, mi nombre es Amaro, soy de Radio Maple. Radio Maple es la radio de la Escuela 778, Escuela de Arte. Radio Maple es la radio de la Escuela 778, Escuela de Arte. ¡Radio Maple! Nos juntamos en la escuela, hay distintos tipos de talleres, en este momento estamos en Radio Maple y estamos discutiendo varias preguntas, por ejemplo, ¿por qué defendemos la escuela pública o cómo sería nuestra escuela ideal? ¿Qué queremos de la escuela? Y yo defiendo la escuela pública porque me parece que es la escuela que necesitamos, en la escuela en que podemos todos venir sin importar quién seamos, más o menos. Entonces, por eso defiendo la escuela pública y mi escuela ideal sería una que, no sé, podamos aprender de otra manera, tipo, no sé, charlando y discutiendo y debatiendo muchas cosas y, no sé, aprender a hacer huerta. A mí no me gusta mucho hacer huerta, pero me parece importante aprender a hacer huerta, aprender. Y, por ejemplo, esta es una escuela que se acerca bastante a una que sería mi ideal, aprender en distintas formas de arte y de expresión, me parece muy importante y creo que por ahí iría mi escuela ideal, pero para seguir pensando, imaginándola y proyectándola, me tengo que juntar con otros a seguir haciéndola. Esto es una transmisión especial de Radio Maple, visítanos en nuestro próximo capítulo. ¡Radio Maple! Dejar establecido que la industria no vuelca a ningún drenaje ni a ningún desagüe, ningún tipo de agua que haya estado adentro de un pozo, ¿no es cierto? Plantear este tipo de medidas ambientales para que todo el mundo se quede tranquilo de que no va a haber afectación al respecto. Gobernador, que te dice que fue como un aguacero, acá está el agua, de todo el pueblo de ahí, a tomar el agua. Ahora vamos a charlar con Alejo Estrabú, que es el director del documental Allen, Zona de Sacrificio, que tiene como eje hablar del fracking en el Alto Valle. Así que primero, Alejo, saludarte, agradecerte este ratito y que nos cuentes un poco sobre el recorrido para hablar justamente de lo que significa el fracking en la provincia. Es un documental que se llama Allen, Zona de Sacrificio, que cuenta un poco acerca del fracking, la historia del fracking en Allen.
en estos casi 10 años de explotación. ¿Por qué surgió la necesidad de hablar del fracking? Más o menos fines de 2018 yo hacía un programa que grababa músicos que se llamaba El Sonido en la Nube, y bueno, y hacía giras, grababa músicos en distintas localidades de Río Negro. Y en uno de los viajes dije, bueno, voy a pasar a grabar algo por fuera del Sonido en la Nube acerca del fracking en Allen, que había sentido que estaban haciendo fracking. Y dije, bueno, me quedo una jornada y grabo ahí un poco a los vecinos, veo. Y como que fue súper impactante lo que me encontré, digamos, como que los vecinos me decían, no, mi sobrina tiene cáncer. Después me conecté ahí con la asamblea de vecinos ahí por el agua, que me llevaron a recorrer y me mostraron el basurero, las torres. Me encontré un panorama mucho más tremendo, digamos, de lo que me podía llegar a imaginar. Y con ese material armé un corto que se llama Allen Zona de Sacrificio. Y bueno, a partir de ese corto, después me dieron una beca a creación del Fondo Nacional de las Artes. Y estamos con 2 compañeros más. Yo estudio una licenciatura en diseño artístico audiovisual, se llama una carrera audiovisual de la Universidad de Río Negro del Bolsón. Así que viajamos del Bolsón con 2 compañeros más de la universidad a una semana a Allen. Y bueno, eso fue a fines de 2019 que viajamos. Y grabamos un montón ahí de material. Y después, bueno, vino la pandemia, qué sé yo, y tuve como un periodo ahí de investigación, se fue editando y se terminó de hacer en 2022. Son 10 capítulos de 6 minutos más o menos, que todos juntos dura 1 hora el documental, y toca distintas temáticas, ¿no? Sobre la convivencia con el fracking. Arranca el fracking en Allen en 2013, y bueno, sobre todo relatado a través de los vecinos que cuentan acerca de esta convivencia forzosa, porque en un principio ellos se oponen, hacen una ordenanza anti-fracking, pero como sancionan en el municipio, están todos unidos los chacareros, los vecinos, en contra del fracking, pero 3 meses más tarde el Superior Tribunal de Justicia deroga la ordenanza porque la declara inconstitucional. O sea, a partir de ahí se instalan como más de 200 torres, y tiene la particularidad que se instalan en las zonas de chacra, entonces compite con la actividad regional, la actividad productiva de Allen, que es la fruticultura, como sobre todo la pera, que era como el mayor productor de peras de Latinoamérica era Allen. Así que bueno, un poco cuenta esa historia. Hay toda una situación con el tema del agua, ¿viste? ¿Y en el agua, por ejemplo, sentís que hay algún cambio? Sí, en el agua totalmente. Por ejemplo, nosotros en la casa la hervimos al agua para tomar. Con respecto al agua, ¿vos ves un cambio en el agua, por ejemplo? Sí, viene turbia. Es un viaje que hago como una gira proyectando en localidades. Arranqué en Allen, en Unter, espacio de Unter de Allen. Lo proyecté en Choele, ahí en Unter de Valle Medio. Estoy en Conesa y continúo la gira Río Colorado, el miércoles en Viedma, el jueves en Las Grutas, el viernes en Jacobasi. Y bueno, ya ahí pegó la vuelta, pero quizás la semana que viene lo proyecto ahí en Bariloche. Contanos, sí. ¿Qué es lo que pasa cuando se da el espacio para ver el documental y después conversar sobre lo que se vio o lo que se está viviendo, ¿no? Está muy bueno porque al proyectarlo en un lugar así, con un grupo de gente, al final como que se genera un debate, sobre todo porque, digamos, como que Allen es la primera localidad en Río Negro donde se hace esta técnica de extracción de gas y petróleo que se llama fracking, es como fractura hidráulica, pero la idea es como, ya se licitaron como amplias, como unas zonas gigantes en Río Negro, entonces la idea es que eso se va a expandir al resto de la provincia. Entonces, debatir que, digamos, están de acuerdo con que ese método que es bastante como contaminante se expanda al resto de la provincia y los riesgos que conlleva, digamos. Y también la competencia con las economías regionales, ¿no? Como la fruticultura, la ganadería. Con esa, y fueron muchos chicos, faltaban un montón de temas, pero uno de los temas era, por ejemplo, la cuestión de la promesa económica que produce el fracking, entonces, si era verdadero o no, esta cuestión de que llega el fracking, llega el progreso, como que Allen un poco empezó así, digamos, como llegó el fracking, ahora de repente va a haber como un boom económico, todos vamos a tener un montón de laburo, vamos a tener esos sueldos que tienen los petroleros, y bueno, si pasaba o no realmente. Como que en Allen, por ejemplo, lo que pasó fue que trajeron toda mano de obra de afuera, que era de vaca muerta, y al final, digamos, en sí no es que hubo un boom económico, sino bueno, eso fue como una promesa de boom económico, no se cumplió, y lo que más dejó ahora es como una competencia con la fruticultura, digamos que... Sí, más la contaminación, más los movimientos de suelo, más lo que implica para la vida de
las comunidades, Claro, ¿no? Sí. Bueno, que siga girando entonces el documental Haya en Zona de Sacrificio. Se pueden ver online los capítulos, si buscan Haya en Zona de Sacrificio, son 10 capítulos de 6 minutos más o menos, están en una lista de reproducción. Es del 2022. También está el cortito de 2019 que dura 14 minutos. Formato serie web están en YouTube. Así que, por ahí si quieren mirar. Buenísimo, ahí lo pueden está accesible para mirar o descargar. Bueno, muchas gracias por el espacio. Hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Gracias. La Escuela en Marcha. El boletín informativo radial de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Río Negro. Pascual Mosca, Pascual Mosca, ahora. Somos territorio, quienes somos vida y fundamentalmente quienes somos lucha, compañeras y compañeros. La Escuela en Marcha. La Escuela en Marcha.